pasado nos han legado su cultura material, la cual se investiga, conserva y exhibe en lugares especialmente habilitados para ello. En la patrimonial calle Baquedano encontramos el edificio que alberga a la Corporación Municipal de Desarrollo Social y al Museo Regional de Iquique. Considerado patrimonio cultural por cuanto recoge testimonios materiales vinculados a episodios y costumbres de nuestro pasado, este edificio es un claro reflejo de nuestra identidad como sudamericanos. Ahora los invitamos a vivir el pasado, presente y futuro del Museo Regional de Iquique. El arquitecto Mario Callasaya será el encargado de contarnos un poco más precisamente sobre la arquitectura de este edificio. Mario, ¿a qué estilo corresponde esta construcción? Este edificio podríamos situarlo en el periodo del estilo neoclásico, pero en verdad mucha arquitectura, digamos, que está construida en esta parte del mundo no es posible asociarla directamente a los cánones tradicionales, no solamente el neoclásico, sino de muchos estilos. En el periodo en que se construye este edificio acá en Iquique, también está ejecutándose toda la arquitectura del salitre, el periodo del salitre. Esta arquitectura utiliza como sistema constructivo el balloon frame, ¿ya? Esta estructura de madera, un pie derecho de madera de pino oregón y sistema de entablado. Este sistema, digamos, que permite levantar la estructura de este edificio es la que es visible por dentro del edificio. Por fuera, sin duda que él busca responder muy potentemente, digamos, al estilo neoclásico. Mario, ¿cuáles son los elementos más destacados a nivel de la fachada del edificio? Bueno, uno de los elementos más importantes del neoclásico es precisamente recoger elementos de simetría y depuración en términos de fachada. Es decir, hay una lógica de repetir el vano en el primer piso, repetirlo también en el segundo. Eso también es muy sano en términos estructurales, porque permite que las cargas pasen por los pilares y no que un pilar quede encima de una ventana. En términos estructurales, eso hace que el edificio funcione y nuevamente es una réplica, digamos, de esa búsqueda de la lógica del neoclásico como etapa posterior al barroco. Otro elemento importante que se puede vislumbrar en la fachada es un frontón. Ya el neoclásico busca algunos elementos de la antigüedad clásica. Y aquí en el interior, ¿cuáles son los elementos que tú rescatarías? Esta construcción, podemos apreciar aquí que tenemos un tremendo patio interior que en las casas antiguas de Iquique también existe, digamos, pero este es un patio bastante distinto. ¿Ya? Normalmente en las casas de Iquique está coronado con un tragaluz hecho con vidrio, protegido. Este patio interior, inmediatamente en la memoria de muchos de nosotros, nos va a evocar las casonas antiguas de la zona central, el modelo insular español que llegó en el periodo de la colonia, ¿ya? La casa colonial del sur de Chile. Pero si nos vamos más atrás todavía, este es un patio romano. Este patio interior en el tiempo de los romanos se llamaba impluvium. Era un lugar donde se recibía la lluvia, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, las arquitecturas que se generan en este borde marginal del mundo no reciben estos modelos tan puros ni tan exentos de influencia como ocurrió en otros países, principalmente en los países europeos. Entonces, aquí podemos apreciar eso, este tremendo patio interior que inunda de luz este recinto, y en el otro costado podemos ver una escalera de tipo imperial, que debe ser una de las, quizás la única, de este tipo de arquitectura, digamos, en la calle Baquedano. Entonces, tenemos otros elementos, digamos, que se mezclan con el neoclásico aquí en este edificio. ¿Cuál es la materialidad predominante en esta construcción? Bueno, sin duda que la gran mayoría de la arquitectura iquiqueña en el sector de Baquedano y en el entorno de esta gran avenida es el pino oregón, es la madera. Y llama de alguna manera a error cuando uno mira desde fuera la fachada, porque está revocada con un mortero. Hay una carga de cemento y arena mezclado que protegió esta fachada.
Esto es muy interesante porque es un proceso bastante típico de acá de Iquique. Se tomaba la calamina y con un chuzo se golpeaba la calamina de tal forma que esta se abriera hacia afuera y esa calamina después se clavaba en la pared y al estar esos poros abiertos, el mortero este de pega se pegaba, quedaba adherido a esta pared. Y así se protegía toda la fachada de la casa. Ahora, hablando un poco más respecto a la restauración, ¿me puedes contar si en este edificio se han llevado a cabo estos procesos? Mira, cuando este edificio dejó de ser tribunales de justicia y pasó a manos de la municipalidad, calculo que habrán más de 15, 20 años, estaba en un estado bastante deplorable. Tenía el abandono típico de todo edificio que tuvo un uso público y que en algún momento dejó de tenerlo. Y se rescató, por ejemplo, todo lo que era el piso de cerámica, de baldosa, digamos, es una baldosa líquido, y también gran parte de los pisos, ¿ya? Sin duda que este es un edificio bastante grande, ¿ya? Aquí el costo, digamos, y la necesidad de poder incorporarle recursos para que este edificio se mantenga es algo importante, urgente de hacer y no menor. Considero fundamental que el edificio esté siendo usado. Un edificio sin uso, la muerte es súper rápida, es muy prematura. Por lo tanto, cualquier uso que tenga, bien museo en el primer piso como dependencias de la Cormudesi en el segundo, es fundamental. Mientras haya uso en un edificio, el edificio está vivo. Para saber un poco más sobre el funcionamiento de este museo, nos encontramos con su actual director, el señor Francisco Telles. Cuéntenos primero que todo, ¿cómo terminó este museo en este lugar? A ver, el Museo Regional en Iquique, después de deambular por varias décadas y en diferentes edificios de la ciudad, terminó en el año 82, pasando a la administración de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y esta a su vez en el año 87 hace una restauración del edificio que había sido dejado por los tribunales de justicia en esa época y alberga en ese momento al Museo Regional en su planta baja y las oficinas administrativas de la Corporación Municipal en el segundo nivel. Pero la historia del museo comienza en el año 60, casi calcado las décadas, se va cambiando de lugar. Uno de los edificios que albergó el museo y la colección en los tiempos que tuvo con la Universidad del Norte en esos años es un edificio que está enfrente de nosotros acá en calle Baquedano. Posteriormente o anteriormente había estado en la calle, ¿cómo se llama esta? Bolívar. De ahí derivó a la de Baquedano y de ahí ya se cerró la Universidad del Norte y la colección fue a dar en cajones a un edificio de la actual estación de ferrocarriles. Desde ahí es donde la corporación la retoma, se compran algunas otras colecciones, se la anexan y finalmente en el 87 y afortunadamente de ahí ya no se ha movido más. Actualmente, ¿cuántos objetos podemos ver en exhibición? En exhibición hay un número aproximado a los 200 y fracción de objetos, ¿no? Pero la colección de nuestro museo está alcanzando una cifra más o menos de los 5.000 a 6.000 objetos. Normalmente en los museos pasa eso, o sea, lo que se exhibe es una pequeña parte representativa, normalmente son los objetos más significativos desde el punto de vista estético, desde el punto de vista documental, y nosotros más o menos tenemos esa proporción que más o menos está dentro de los rangos de todo museo.
una de las salas más visitadas por el público en el museo. ¿Puedes contarnos por qué? En esta sala lo que se está representando son aquellas poblaciones que habitaron en este territorio hacia fines de los años 1400, 1450 en adelante, que precisamente tiene que ver con la llegada del incanato a este territorio, que debería estar, a mi juicio, vinculado al tema de la mina de plata de Huantajaya o las minas de plata de Huantajaya, y es por eso que podríamos encontrarnos con estas damas dignatarias. Se supone que una es la dama dignataria, debe haber tenido un alto rango, la otra que la acompaña supuestamente es su sirviente. Yo no sabría asegurarlo fehacientemente, pero sin duda que corresponde a un individuo de alto rango. Y el resto de la colección corresponde a poblaciones contemporáneas locales. Bueno, la otra colección que tiene algún atractivo parecido al que te estoy señalando podrían ser las momias chinchorro. Esas corresponden a poblaciones, de las primeras poblaciones nuestras asociadas a los ambientes y a economía de costa, y son, desde el punto de vista técnico, son realmente momias. O sea, hay intervención con los cuerpos, con los muertos, para preservarles su duración después de su muerte. O sea, hay intervenciones donde se extraen vísceras, se extraen órganos, qué sé yo, piel, etcétera, y se forman estas momias con arcilla, con rellenos de piedra, de plumas, de cualquier elemento que le pudieran dar la forma humana. En el caso que estamos viendo acá son más bien cuerpos deshidratados. No hay una intervención especial para conservarlos en el estado que están. Bueno, Francisco, esta también es otra sala muy visitada por el público asistente al museo. ¿Qué podemos encontrar en esta salón de la época salitrera? Y la colección tiene que ver más bien con objetos, enseres de hogar, vestimenta, documentos, moneda, herramientas que se usaron en esa época, ya sea a nivel de la propia industria, del propio proceso de producción. ¿Y puedes contarnos un poco más sobre esta colección de monedas y cómo se forma? Esta colección fue comprada por el museo tal como tú la ves, o sea, en cantidad, y la particularidad que tiene que es bastante completa y están representadas las más conocidas, por lo menos de las oficinas que trabajaron desde mediados del 1800 hasta mediados del 1900, ¿no es cierto? 1930, por ahí. Incluso acuérdense de que hasta el 70 estuvo la oficina Victoria funcionando. Pero esto corresponde más o menos a fines del 1800 y las primeras décadas del 1900, y son las monedas que acuñaban cada una de las oficinas. Si tú ves, por ejemplo, cada oficina, cada empresa acuñaba su propia moneda, con la cual le pagaba a sus trabajadores, y estos a su vez tenían que comprar en los mercados que las propias oficinas tenían, los que eran llamadas las pulperías. Entonces representa en parte no solamente el tema económico, sino que también el tema social. O sea, uno tiene que entender de que tú trabajabas para un empleador, el empleador te pagaba con una moneda que él acuñaba, y después tú te estabas obligado a comprarle a él mismo tus productos, ya sea alimentos, vestimenta, porque el valor que tenía esa moneda solamente se circunscribía a esa empresa. O sea, tú no podías ir a otra con esa moneda. El dinero era básicamente una ilusión. Claro, en el fondo era un cambio de trabajo por alimento y por vestimenta, digamos, ¿te fijas? Obviamente cada vez iba teniendo menos valor. Bueno, estamos en el Museo Regional